La situación está empeorando como nunca antes y las noticias que llegan ahora son tan impactantes que merecen toda su atención. Mientras el mundo observa cada movimiento, Ucrania hace un llamamiento audaz: la inmediata destitución de Putin del poder y la instalación de un gobierno interino en Rusia. Pero la cosa no termina ahí. El embajador de Ucrania en Polonia, en un gesto de desafío simbólico, se declara dispuesto a asumir el cargo de gobernador de Moscú, si la ciudad es liberada. Mientras tanto, Estados Unidos sigue adelante con planes que podrían redefinir el futuro de Ucrania, y un misterioso terremoto en Asia coloca a un aliado clave de Lukashenko en el centro de una tormenta geopolítica. ¿Estás preparado para lo que viene? Los militares entraron en un ritmo de batalla sin precedentes. Los rusos lanzaron más de 200 ofensivas en un solo día, un récord absoluto para 2024, según datos del canal de vigilancia ucraniano Deep State, que vigila cada centímetro del frente. Se trata de la mayor concentración de ataques en 3 días desde el inicio del conflicto. Las tropas de Moscú presionan con fuerza en Kupiansk, Liman, Torske, Bremeivka y Kursk, pero es en Pokrovsk donde la situación se vuelve crítica, con una intensidad que recuerda los peores momentos de enero. Mientras tanto, el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra revela que las Fuerzas Armadas de Ucrania no se quedan quietas, avanzan, aunque lentamente, en puntos estratégicos de la región de Donetsk, como Borova, Torske, Pokrovsk y Kurakove. ¿Pero por qué estos ataques entre bastidores a la maquinaria de guerra rusa? La respuesta está en la estrategia. Para el coronel Roman Svitan, de las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el secreto está en desestabilizar la retaguardia enemiga. Si no destruimos sus líneas de suministro, toda la fuerza rusa, hombres, tanques, municiones, se acumulará en la línea del frente y nuestros soldados tendrán que enfrentarse a ellos cuerpo a cuerpo, explica. La pregunta candente: ¿cederán los generales ucranianos a la presión política o honrarán el juramento hecho al pueblo? Porque, al final, la historia les pasará factura a cada uno de ellos: hundieron el barco de la corrupción o dejaron que Ucrania fuera traicionada por sus propios líderes. Y hablando de traición, Estados Unidos tiene un apetito voraz por los recursos ucranianos. No se trata de una ocupación militar, sino de un control total sobre los recursos naturales del país, el precio cobrado por Washington para mediar en un alto el fuego. The Times ha expuesto un documento explosivo: lo que se conocía como el Acuerdo de Minerales Raros ahora parece una trampa geopolítica. Trump, convencido de que Ucrania es débil y desdeñoso de Zelensky, exige que Kiev devuelva cada centavo de los miles de millones inyectados por la administración Biden. La pregunta sigue siendo: ¿este retraso en cerrar el acuerdo es una maniobra de Trump para humillar a Zelensky o una maniobra para obtener aún más concesiones? Del lado ucraniano, el silencio es estratégico. Mikhailo Podolyak, asesor de la presidencia, admite que las negociaciones están en curso, pero niega que exista una versión final. Todo sigue siendo especulación o información interna. Los ministerios de Justicia y Finanzas están analizando los términos. Solo cuando tengamos un documento oficial podremos discutir sus impactos reales, afirma. Mientras tanto, revelan fuentes occidentales, Washington quiere tener las manos libres sobre el petróleo, el gas y toda la infraestructura energética de Ucrania. ¿Y lo más impactante? Ni una palabra sobre garantías de seguridad para Kiev. ¿Se vende Ucrania a cambio de una paz ilusoria? Del Kremlin llega un mensaje claro y siniestro: si Ucrania se atreve a atacar primero la infraestructura energética rusa, Moscú tomará represalias sin piedad. Dmitry Peskov, portavoz de Putin, garantiza que, hasta ahora, Rusia ha cumplido su parte del acuerdo tácito de no bombardear centrales y redes eléctricas. Pero no nos quedaremos de brazos cruzados si Kiev rompe esta tregua, advierte. Mientras tanto, el Estado Mayor ucraniano acusa al Kremlin de aniquilación. Según ellos, los rusos ya han incumplido su promesa, atacando objetivos en Kherson y Poltava. La respuesta de Kiev es sencilla: solo atacamos instalaciones militares. Rusia quiere convertirnos en chivos expiatorios para justificar sus próximos ataques. En Londres, el nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, no tiene dudas: Putin está jugando sucio, esperando el momento oportuno mientras continúa su guerra ilegal. No podemos permitirle que prolongue esto durante años. Es hora de imponer plazos estrictos, aumentar la presión con sanciones y dejar claro que la paciencia de Occidente tiene sus límites. Y por si fuera poco, Ucrania lanza una bomba diplomática. El embajador en Varsovia, Vasil Bodnar, se burla de la propuesta de Putin de instalar un gobierno provisional en Ucrania bajo la supervisión de la ONU.
¿Tu respuesta? Él mismo se postula para gobernador de Moscú, una provocación directa al régimen ruso. Mientras el mundo se debate entre la guerra y la diplomacia, una cosa es segura, cada movimiento actual puede definir el futuro de millones de personas. ¿Estás siguiendo de cerca? Porque lo que viene después podría cambiarlo todo. Y recuerda, tu voz importa. Compartir, comentar, debatir. Después de todo, en tiempos como estos, la información es nuestra mejor arma. Ucrania no retrocede ni un milímetro. En una declaración contundente, las autoridades dejaron claro, la democracia ucraniana no cede ante la presión externa, y mucho menos ante los planes de tutela extranjera. Cuando termine el estado de guerra, celebraremos elecciones presidenciales, sin interferencia rusa, sin interferencia de la ONU, sin ninguna sombra de duda sobre nuestra soberanía. El mensaje es uno: Ucrania no es una pieza de ajedrez geopolítica. Es una nación que decide su propio destino. Y si alguien todavía dudaba de la determinación ucraniana, el embajador Vasily Bodnar, representante de Ucrania en Polonia, respondió con un tono desafiante: ¿Moscú bajo administración ucraniana? ¿Por qué no? Cuando Rusia comience a desintegrarse, y eso es cuestión de tiempo, seré el primero en postularme para gobernador entre los escombros del régimen de Putin. La ironía es aguda, pero el mensaje es serio: Ucrania no solo resiste, sino que ya está planeando el día en que el equilibrio de poder se incline hacia el otro lado. He trabajado en la embajada en Moscú. Conozco bien ese sistema podrido. Si necesito tomar el control para reconstruir lo que queda, estaré listo. No es retórica. Es estrategia. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania fue más allá. Propuso que la ONU se hiciera cargo de la administración temporal de las regiones rusas, empezando por Vorkuta, el símbolo del gulag stalinista. Los locales solo pueden beneficiarse de cualquier forma de gobierno que no sea el de Putin, que gasta miles de millones en misiles mientras su gente vive en la pobreza. La provocación es calculada: si Rusia insiste en dictar condiciones a Ucrania, Kiev responde con un movimiento audaz en el tablero de Moscú. ¿Quién está realmente desestabilizando la región? Europa en alerta máxima, la carrera por los refugios antiapocalipsis. Mientras los diplomáticos intercambian críticas, Europa se prepara para lo peor. En España, la demanda de búnkeres de lujo se ha disparado un 200% desde el inicio de la guerra en Ucrania. No se trata de refugios cualquiera, son fortalezas subterráneas con muros blindados, sistemas de filtración de aire, duchas descontaminantes y reservas de agua y energía para meses. Es como un apartamento, pero diseñado para sobrevivir a un holocausto nuclear, explica Fernando Díaz, gerente de una empresa especializada. ¿El precio? Desde 150.000 euros es un pequeño coste, según los compradores, por el privilegio de no convertirse en polvo radiactivo. Y no son solo los españoles. En toda Europa, los cursos de supervivencia en zonas de guerra están llenos. Los ciudadanos comunes aprenden a identificar ataques químicos, levantar barricadas e incluso prestar primeros auxilios en escenarios de colapso. ¿Por qué? Porque las agencias de inteligencia occidentales no tienen dudas: para 2030, Europa debe estar preparada para un conflicto directo con Rusia. Norte. No es una teoría de la conspiración. Es una advertencia de los servicios secretos. Cuando la tierra tiembla, y la geopolítica también. Mientras el mundo habla de la guerra, la naturaleza nos recuerda que sus fuerzas son implacables. Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Myanmar, dejando más de 100 muertos y ciudades en ruinas. ¿El epicentro? Cerca de Mandalay, pero los temblores se sintieron hasta Bangkok, Nueva Delhi y Beijing. Siguieron 12 réplicas, lo que mantuvo a la región en estado de emergencia. Y como si eso no fuera suficiente, en la misma semana, Kazajstán registró 2 terremotos en la frontera con Kirguistán, el cuarto en menos de 15 días. Curiosamente, en medio del caos, un nombre llamó la atención: Víktor Krenin, ministro de Defensa bielorruso y estrecho aliado de Lukashenko, se encontraba en Myanmar en misión oficial cuando ocurrió el desastre. Sobrevivió ileso. ¿Coincidencia? ¿O una señal de que, incluso en medio de catástrofes naturales, los hilos del poder nunca se rompen? Asia Central está en movimiento, y el juego es para sobrevivir. Mientras Occidente se protege, las repúblicas de Asia Central estrechan filas. El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, viajó a Astana para una reunión no oficial, pero estratégica,
con su colega de Kassako, Kasim-Jomart Tokayev. Sin protocolos, sin discursos vacíos. Solo un mensaje claro: unidad o colapso. ¿Los temas? La seguridad regional, el comercio, la energía y el agua, recursos que, en tiempos de crisis global, valen más que el oro. No se trata solo de la economía. Se trata de garantizar que nuestra región no se convierta en un campo de batalla entre potencias, afirman fuentes cercanas a las negociaciones. Con Rusia inestable y China en expansión, Asia Central lo sabe: quien no se una será devorado. Y mientras el mundo arde, terapia que cura sin palabras. En medio de tanta noticia dura, una luz: Newtown Kennedy, en Irlanda, donde los animales están salvando vidas. Perros, caballos e incluso llamas se utilizan en terapias para veteranos de guerra, niños con autismo y supervivientes de traumas. No juzgan. Simplemente aman. Y, a veces, eso es todo lo que una persona necesita para volver a creer en la humanidad, dice un voluntario. La pregunta sigue siendo: mientras unos construyen búnkeres, otros apuestan por alianzas. Algunos desafían a los imperios, otros se preparan para lo peor. ¿Estás listo para el mundo venidero? Porque una cosa es segura: el futuro no espera. Compartir, reaccionar, debatir. Tu voz podría marcar la diferencia entre la guerra y la paz. Y recuerda, la próxima noticia podría cambiarlo todo. Hasta entonces, mantente alerta y no dejes que el miedo te paralice. La historia se está escribiendo ahora. Y tú eres parte de ello.